Hola, queridos amigos, les damos la bienvenida a su programa No tengas miedo. Hoy vamos a desarrollar un tema muy actual para este tiempo y bueno, que necesitamos saberlo. Muchas personas me dicen, su programa se llama No tengas miedo, pero manejan unos temas que son aterradores. Entonces, mi respuesta es la siguiente. Para no tener miedo hay que conocer de qué estamos hablando. Si nosotros conocemos qué se viene, qué es lo que estamos viviendo, vamos a estar preparados y no vamos a tener miedo. Por eso el tema que hoy vamos a trabajar es quién o qué es el obstáculo del anticristo. Y hemos invitado al licenciado Alberto Villasana de México, quien es licenciado en filosofía por la Universidad Gregoriana de Roma, también tiene una licenciatura en teología por la Universidad Antericum de Roma, también maestría en relaciones internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, diplomado en Humanidades Clásicas por el Centro de Estudios Superiores en Salamanca, España, y también ha recibido en 3 ocasiones el Premio Nacional de Periodismo en categorías de investigación de fondo. Bienvenido, Alberto. Muchísimas gracias, Beatriz, y muchos saludos a tu teleaudiencia. Muy bien, pues este programa lo vamos a dividir en 4 partes. La primera parte vamos a hablar sobre qué es el anticristo. La segunda parte, cómo identificarlo. Luego vamos a entrar a ver quién o qué es el obstáculo. Y la cuarta parte vamos a hablar sobre la declaración del Papa Benedicto XVI en los últimos días. No podemos iniciar este programa sin antes leer esta cita bíblica en 2 de Tesalonicenses 2, 3 al 5. Dice lo siguiente: que nadie en modo alguno os engañe, porque antes ha de venir la apostasía y ha de manifestarse el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición, que se opone y se alza contra todo lo que se dice Dios o es adorado, hasta sentarse en el templo de Dios y proclamarse Dios a sí mismo. Alberto, una vez más, gracias por estar aquí y bueno, empecemos en materia. ¿Qué es el anticristo? Gracias. Bueno, el anticristo es un simulador de la venida de Cristo, un engaño, 7 años antes de que realmente suceda el retorno glorioso de Cristo. Es, digamos, la máxima mentira en la historia de la Iglesia y es la parte final que precede el retorno glorioso de Cristo, la parusía. 7 años antes aparece este individuo y se posiciona como un líder mundial, como un gran estadista, como un gran benefactor de la humanidad, engañando a la inmensa mayoría, engañando incluso a los judíos que van a pensar que es el Mesías que están esperando. En fin, el Great Deception, ¿no? El gran engañador. Este personaje no ha aparecido aún. ¿Por qué? Porque primero tiene que venir una guerra, o sea, la gran guerra de Gog y Magog, descrita en el profeta Ezequiel, en el capítulo 38, un conflicto mundial en el que interviene Rusia, Turquía, Siria, Irán, en contra de Israel. Es un conflicto en Medio Oriente que para nosotros es nuestra tercera guerra mundial. El personaje que firme el acuerdo de paz para poner fin a esta guerra, ese es el anticristo. Y a partir del día que firma el acuerdo de paz, ahí comienzan los 7 años de la gran tribulación, que es la preparación inmediata para el retorno de Cristo, una purificación de toda la humanidad y, por supuesto, también de la Iglesia. En ese sentido, y porque ya es cercana esa parusía, yo la he calculado para 2028, está en un artículo que acabo de subir a mi sitio, que es ultimostiempos.org, en donde hago un cálculo basado en lo que Cristo mismo dijo en el discurso escatológico en el Monte de los Olivos. Por lo tanto, si en 2028 es la parusía,
quiere decir que 7 años antes comenzará la gran tribulación, es decir, 2021, el próximo año. Y eso nos va a llevar a la conclusión de que en estos próximos meses estará comenzando la guerra, que según Cristo es el inicio de los dolores de parto, o sea, es el gran signo de que la gran tribulación y su retorno, su triunfo glorioso, están cada vez más próximos. Y ese es justamente el mensaje, digamos, de optimismo y de esperanza que va con el tema de tu programa. Muy bien. Es importante porque, digamos, al final de este túnel oscuro en el que está entrando la Iglesia y la humanidad, se ve ya la luz de ese triunfo de Cristo que viene a instaurar en el mundo su reino de amor, de justicia, de paz y de santidad verdadera. Nos dice la palabra de Dios también que nadie sabe el día, la fecha ni la hora en que esto ocurrirá. ¿Qué tienes que decir frente a esto? Bueno, justamente ese es mi artículo explicando. Nadie sabe el día ni la hora, pero sí podemos saber el año y el mes, porque él justamente les dice, cuando ustedes ven la higuera reverdecer, pueden decir que el verano está próximo. Ese reverdecer de la higuera, que normalmente se toma como una llamada, digamos, a la vigilancia, a estar en vela, que desde luego lo es, más bien Cristo se está refiriendo a Israel. En todas las escrituras, en el Antiguo Testamento, la higuera significa, simboliza Israel. Entonces, cuando les está diciendo que reverdece la higuera, se está refiriendo al renacimiento, a la refundación del Estado de Israel en Palestina, que sucedió el 15 de mayo de 1948. Después, si nos vamos a las mismas escrituras, a los Salmos, dice que una generación para la Biblia dura 70 años o a lo más 80, los más robustos. Cuando Cristo en el discurso escatológico les está diciendo, y en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla, y para que todo esto suceda, obviamente no se refiere a esta generación de los discípulos, porque pasó ya al poco tiempo, se refiere a esta generación a partir de que reverdece la higuera, que es Israel en 1948. Si tú le sumas 70 años de esta generación, pues ya sucedió que fue 2018 y no hubo la parucía. Quiere decir que Cristo nos está hablando del tiempo más largo de generación, que son 80 años, que nos lleva al 2028. Y después, si vamos viendo cuándo suceden las 7 fiestas judías, 4 de ellas se celebraron ya en la primavera, comenzando por la Pascua. 3 quedan por celebrarse, que son en el otoño, en el mes de Tishri. Por tanto, es incluso posible decir en qué mes sucederá la parucía, que será en octubre. Repito, octubre de 2028. En mi artículo están ahí los datos bíblicos y ese razonamiento que Cristo mismo nos dice. Nadie sabe el día ni la hora, pero nos dio las claves para deducir el mes y el año 2028. Frente a esto que nos acabas de explicar, Alberto, ¿qué papel juega entonces esta crisis que está viviendo el mundo entero con la pandemia del COVID? Bueno, esto que yo llamo la pretribulación, que es antes de la gran tribulación, es, pues digamos, son los últimos sonidos de la trompeta, de campanazos, que nos está diciendo que nos vamos acercando cada vez más a esas pruebas que son, desde luego, mucho más fuertes, que son los 7 caballos del Apocalipsis, los 7 jinetes del Apocalipsis, que se dan después de la guerra y que normalmente son las consecuencias de una guerra, como son las pestes, la hambruna, el colapso financiero. Todo eso es resultado de la guerra, de los dolores de parto, que es el primer signo que Cristo le dice a sus discípulos, que es el que vendrá. Se levantará reino contra reino, nación contra nación. Entonces, todo esto que estamos viviendo nos está preparando a ser fuertes en la oración, en el Espíritu Santo,
en las Escrituras, en la confianza de que Cristo ve por nosotros y que nos está diciendo, vengo pronto, que ese es el gran mensaje, Maranatá, que es el de mayor optimismo y de esperanza. Es un tiempo de preparación que tenemos que aprovechar. Muy bien. Alberto, como la misma palabra lo indica, anticristo quiere decir anticristiano. Me pregunto, cuando este anticristo empiece a reinar, obviamente no va a llegar diciendo soy el anticristo, no, él va a llegar engañando. ¿Crees que este papel de que tenga que ser anticristiano se sigue manteniendo o puede engañarnos también haciéndose pasar por cristiano? Bueno, en griego la palabra anticristo tiene dos significados. Uno es el que se opone a Cristo, el que lucha contra Cristo, y otro es el que suplanta a Cristo. San Juan en el Apocalipsis usa este segundo sentido. O sea, no es alguien que lucha en contra de Cristo, sino que es alguien que lo suplanta, que se hace pasar por Cristo. Por tanto, el anticristo será un personaje aparentemente bondadoso, carismático, un gran estadista, alguien que soluciona los problemas de la humanidad de ese momento. Entonces, por eso justamente engaña y la humanidad lo acepta, la mayoría, incluso los judíos lo aceptan como el Mesías que están esperando y no es más que un engaño. Sin embargo, aplica desde luego una persecución ideológica y religiosa contra los cristianos y los católicos principalmente, y llega un momento, 3 años y medio después de que firma el Acuerdo de Paz, que también hace una persecución, digamos, militar en contra de las naciones que no se sometieron a su gobierno mundial, que será básicamente en Europa. Sí. Alberto, con lo que estamos viendo, estamos a punto del inicio de un nuevo orden mundial. ¿Qué papel juega entonces el anticristo con el nuevo orden mundial? ¿Vamos a poder identificar un poco más? Sí, el anticristo, repito, es alguien que viene a proponer este nuevo sistema, un nuevo sistema de trueque biotecnológico mediante la marca que él mismo, digamos, va a liderar, la marca de la bestia, sin la cual no se podrán hacer transacciones, ni comprar ni vender, en el cual estará, pues digamos, tratará de tener a todo el mundo localizado e identificado. O sea, es un gobierno centralizado, socialista y ateo. Ese es el plan, digamos, de este grupo que está impulsando al anticristo a que en su momento aparezca como alguien que establece la paz, repito, no como alguien tipo violento, como un tipo maligno, sino todo lo contrario, es alguien que suplanta a Cristo, pero que en el fondo va promoviendo este gobierno mundial ateo socialista centralizado. Para este año se tenía contemplado o se tiene, aún no sabemos si está cancelado, 3 reuniones importantes a nivel mundial, 1 o 3 encuentros. Uno era el Encuentro Mundial de Empresarios, el otro era el Encuentro Mundial de Educadores y el tercero es el Encuentro Mundial de Líderes Religiosos. Estas 3 reuniones apuntan a ese plan. Sí, toda es una estructura que está, digamos, coordinada por cultos secretos, cultos ocultos, básicamente iluministas, masónicos, satánicos, desde luego, de élites que controlan la finanza internacional, y se van proponiendo todo este tipo de acuerdos de fraternidad universal, en donde se unifican todas las religiones y se va dejando de un lado a Cristo. De suyo, el anticristo, que es un civil, un presidente de la Unión Europea, un secretario general de la ONU, es decir, es un líder de corbata, establece su reino mundial político y económico sobre la base de una
religiosidad unificada. Y esa unificación de todas las religiones en una sola religiosidad es obra del falso profeta. Digamos, cuando se habla de anticristo a veces se confunde, pero son dos personajes, el líder civil y el líder religioso, que es este falso profeta que unifica a las religiones en una sola religiosidad, en donde cada religión renuncia a lo propio. Nosotros renunciaremos a la Eucaristía, los cristianos, los protestantes al crucifijo, en fin, cada culto, cada religión renunciará a aquello que puede estorbar a los demás para vivir en una armonía de religiosidad, y ese es el soporte sobre el que el anticristo construye su gobierno mundial. ¿Crees que ese falso profeta ya está actuando? No, todavía no tenemos el conocimiento ni de quién es el falso profeta, ni de quién es el anticristo. Hay que esperar a que venga la guerra y cuando se firme el acuerdo de paz aparecerán estos dos personajes. Ahora, recordemos también, según San Juan, que una cosa de esperanza y de optimismo, en el mismo momento que se firme el acuerdo de paz, van a aparecer los dos testigos en Jerusalén, que son dos hombres ancianos, santos y sabios, que son, según la tradición, son Elías y Enoc, que en el Antiguo Testamento fueron raptados, es decir, pasaron al cielo en vida, sin pasar por la muerte, van a retornar y desde Jerusalén van a estar señalando la falsedad del anticristo, van a estar poniendo en evidencia su falso mesianismo y van a estar denunciando todo lo que él esté diciendo y haciendo. Esos dos testigos estarán en Jerusalén, digamos, serán la piedrita en el zapato del anticristo y por tanto del falso profeta. Como católicos, ¿qué alertas debemos tener frente a esto para no dejarnos engañar, no dejarnos seducir hoy cuando estamos al borde de, también lo has hablado en tu libro, del microchip, de la instalación que va a ser prácticamente obligatorio? ¿Cómo debemos actuar nosotros como católicos? Bueno, qué bueno que lo mencionas. San Juan en el Apocalipsis es muy claro y dice que aquel que se deje implantar la marca de la bestia, es decir, el microchip, todo este control sanitario, bancario, personalizado, no entrará al reino. Entonces, es una amenaza muy clara, una advertencia muy clara de San Juan para que por ningún motivo dejemos que nos pongan este microchip, esta marca de la bestia. Aparte de que en una de las plagas que vienen durante el gran día de la ira de Yahvé, hacia el final de la gran tribulación, una de las plagas es que en algún momento millones de personas mueren por llevar la marca a la bestia, seguramente porque pudiera ser este microchip que contiene litio y en algún momento se desprende y eso lleva a la muerte. Entonces, resistirnos, a pesar de que sin ese microchip, sin esa marca, no vas a poder comprar ni vender, ni pagar las colegiaturas de tus hijos, ni ir al supermercado, ni nada. Es decir, ahí sí, como dice Cristo, sí, sí o no, no. Claro. No, es realmente una distinción muy fuerte que hace entre los que están conmigo y los que no están. Por tanto, fortalecernos en la oración y vigilar. Y desde luego, pues tratar de seguir yendo a misa en el momento en que se vaya permitiendo. Gracias a Dios, en algunos países ya van marcha atrás y se está permitiendo las misas espaciadas ahí, porque no ha venido aún la supresión de la Eucaristía. La Eucaristía continúa celebrándose en todo el mundo. Vendrá eso 3 años y medio después de que haya comenzado la gran tribulación. El anticristo suprimirá la Eucaristía y suprimirá el sacrificio judío que se habrá reinstaurado en el templo de Salomón, reconstruido por tercera vez. Eso es lo que se llama la abominación desoladora.
o la desolación abominable, que viene hacia mitad de la gran tribulación. Eso no ha sucedido. Entonces, vamos a seguir teniendo la Eucaristía, si bien en catacumbas, porque la iglesia, como dice el catecismo, ha de pasar por su muerte para llegar a su resurrección. Entonces, la iglesia volverá, como en los primeros siglos, a vivir perseguida y en catacumbas, en pequeños grupos, pero con la Eucaristía todavía viva y presente. Alberto, ¿hay algún vínculo tal vez en futuras vacunas con el microchip? ¿Puedes ver algún vínculo? Bueno, sí, en los países donde ya se ha implementado, en Estados Unidos, aquí en México incluso, no digamos en Europa, se ha estado usando este microchip para varias finalidades. Una de ellas es la de control sanitario. Tienen todo tu expediente médico, digamos, incluso si te llegaran a encontrar sin conocimiento, pueden saber qué tipo de sangre eres, qué tipo de alergias. De segundo es la localización, o sea, saben perfectamente en dónde estás mediante dos grandes servidores que en este momento se encuentran en Europa y que pueden vía GPS rastrear a cualquiera que lo tiene. De hecho, pues, por ejemplo, aquí en México lo han usado los empresarios, algunos senadores también lo usaron como técnica antisecuestro. Y tercero, además de la localización y de, digamos, toda la información que puede haber de tu currículum, de tu historial, de tu récord de salud, el tercero es el de control bancario. O sea, escanean eso y te hacen los cobros directamente a tu cuenta bancaria. Esas tres finalidades las podemos encontrar justamente referidas a la marca de la bestia de la que habla San Juan en el Apocalipsis. Por tanto, por más que tenga grandes ventajas a nivel humano, personal y social, es importante rechazarla y no ponérsela. Ok. ¿Hay alguna señal física que nos podría mostrar o identificar al anticristo? Algunas personas hablaban que si su nombre y que en el sistema de computación, en comandos, si el resultado puede llegar a dar un 666, podría ser este el anticristo. ¿Qué piensas frente a este tipo de teorías? Bueno, desde luego hay varias señales que San Juan nos da en el Apocalipsis. La primera, repito, es que él va a firmar el acuerdo de paz y pone fin a la guerra. Aparte de eso, hay otros signos de esta persona. San Juan dice que tiene un odio hacia las mujeres. También nos dice que será un judío de la tribu de Dan, por lo tanto es posible rastrear, digamos, su genealogía. Hace milagros y es señalado por el falso profeta como el Mesías que estamos esperando. Son signos externos. Y finalmente, como tú dices, San Juan nos da este 666, que es el número de su nombre, dice él, o número de hombre. Con esto, San Juan nos está diciendo que es una gematría. Por tanto, cuando tengamos el nombre de este personaje, tú lo podrás meter en gematría.com y gratuitamente calcular cuál es su gematría. Es decir, tanto los hebreos como también los griegos tienen una manera de darle a cada nombre de la persona un valor numérico de 3 números. Eso es lo que se llama gematría. Entonces, cuando San Juan nos dice que es 666, es el número de su nombre, nos está diciendo que calculemos cuál es su gematría, si es que todavía tenemos alguna duda de que él es el anticristo. Muy bien. Frente a esto que hemos hablado, traigo a memoria este libro que has escrito tan importante, conocido como el Catejón. Este libro fue escrito en el año 2008. Yo lo leo y me sorprende muchísimo porque
no me parece un libro escrito en el año 2008, sino por el contrario, me parece un noticiero, me parece un diario al día de hoy. Muchas cosas que están ocurriendo de, o sea, de la situación que se vive, ya tú las habías mostrado cuando ni siquiera existía como Papa Francisco, el cardenal Jorge Mario Bergoglio. Me sorprende mucho esto y bueno, frente a este tema, tengo algunas preguntas frente al libro. Nos dice lo siguiente, nos dice, primero dice, ¿usted cree que Benedicto XVI, por inspiración divina, tomó la resolución de abdicar al papado para salvar a la iglesia? O sea, es en este momento cuando hablamos de dos papas, tenemos a Benedicto XVI, la situación que tenemos hoy en día, primero, ¿qué señal le da el tener los dos papas y qué papel está jugando Benedicto XVI en este momento? Bueno, ¿quieres que hablemos del Catejón de Tesalonicenses? Ah, perfecto, sí. Porque esa es una señal que nos da, en este caso no es San Juan del Apocalipsis, sino que es San Pablo. Y es prácticamente la única mención fuera del Apocalipsis referida al anticristo. Si bien San Pablo nunca le llama al anticristo, siempre le dice el hijo de la perdición, el hombre sin ley, el impío, usa varios adjetivos para referirse a este personaje. Y entonces, en la segunda carta a los tesalonicenses, cuando está hablando del misterio de la iniquidad, de cómo el mal se va expandiendo, ya desde esa época que está escribiendo a la comunidad de Tesalónica, dice en ese capítulo 2, versículo 3 al 8, primeramente habla del catejón en griego, que quiere decir obstáculo o retenedor. Pero es muy importante porque en el versículo 6 habla es un pronombre neutro, cuando habla de to catejon, lo que retiene, ¿no? Y eso que retiene, pues obviamente es la fe, a la maldad de esa época, a la iniquidad. Pero después en el versículo 7 usa el pronombre personal masculino, ¿sí? Que es to catejon. Y en ese caso se está refiriendo necesariamente a una persona que dice que en cuanto sea quitada del medio, inmediatamente se manifestará el impío. Entonces nos está diciendo que para que el anticristo se manifieste, aparezca en la escena mundial, antes tiene que ser removida esta persona que está retrasando, obstaculizando su manifestación pública. Entonces, ¿quién es esta persona a la que se refiere en esa carta el apóstol San Pablo? Bueno, pues sin lugar a dudas se refiere al Papa. ¿Por qué? Porque al Papa es a quien Cristo le encarga la labor de custodiar el depósito de la fe, custodiar el tesoro de la fe, en contra de la iniquidad, en contra de la apostasía. Entonces, es necesariamente un Papa al que se está refiriendo San Pablo. Ese Papa que está en vida es el que está haciendo que se retrase la manifestación del anticristo. En cuanto ese Papa sea quitado de en medio, es decir, sea asesinado, en ese momento ya podrá manifestarse el impío. ¿Por qué? Porque pongamos que se refiere a Benedicto XVI, aún no hablando, aún no diciendo nada, aún estando oculto, el puro hecho de que él esté vivo, ya con todo lo que ha escrito, ya con todo lo que ha dicho, ya con toda la doctrina que tiene detrás, que básicamente es toda la doctrina de Juan Pablo II, más la suya, o sea, son más de 35 años de doctrina, en la cual él ha venido reiterando el magisterio auténtico de la Iglesia. El simple hecho de que él esté con vida
está impidiendo que aparezca el anticristo, porque él podría inmediatamente hablar, incluso ya ha hablado, repito, aparte de que hay 4 documentos en estos 7 años que él lleva oculto, 4 documentos que él ha firmado como Papa Benedicto XVI, y son pues para combatir herejías que se han estado propagando en estos 7 años. Entonces, él, digamos que le debe de causar bastante malestar a los globalistas que quieren imponer este gobierno mundial socialista y ateo. Es decir, que puede ser entonces esta la causa por la cual Benedicto XVI renunció. Pues sí, desde luego, él lo dijo desde el inicio: rogad por mí para que los lobos, para que no huya yo ante los lobos, porque ya desde antes de que él sube al pontificado sabe que hay una persecución muy fuerte en contra suya. Eso se va acentuando cada vez más, y llega el momento ya hacia el año 2011, 2012, en donde ya se concretiza en amenazas muy, muy concretas. La última de ellas es una amenaza de muerte, que él mismo nombra una comisión de 3 cardenales para que investiguen si es real esa amenaza de muerte y de dónde viene. Le entregan un dossier más o menos de 300 páginas de resultado de 6 meses de investigación hacia las Navidades del 2012, y al verlo es donde él toma la decisión de renunciar, porque lo iban a envenenar en no más de un año. Hay testimonios de que él hace llamadas ese día, antes de las Navidades, a su hermano, el sacerdote Georg Ratzinger, al vicario de Roma, anunciándoles que ya en febrero iba a anunciar su renuncia. Entonces son toda esta serie de ataques, de presiones, de amenazas, las cuales él, no por huir ni tampoco por miedo, déjame decirte, no es la amenaza de muerte, sino que lo que él hace es renunciar para retrasar el cisma. Y de hecho es lo que él ha estado logrando en estos 7 años, que el cisma se retrase, porque ya también una de las amenazas era la de, sobre todo por un grupo de obispos y cardenales alemanes y estadounidenses, si él no renunciaba, o a su secretario de Estado, Tarcisio Bertone, crear una nueva iglesia separada de Roma, para la cual tenían ya más de 2,000 firmas de laicos, sacerdotes, obispos y cardenales. Esa es una de las amenazas. Entonces, lo que él hace es retrasar el cisma, y es lo que ha logrado hasta ahora. Podríamos entonces interpretar que es él, el obispo vestido de blanco del cual nos habló la Virgen de Fátima. Yo estoy convencido de que así es. Y antes de Fátima, recordemos que en el año 1909, el Papa San Pío X tuvo una visión que es idéntica a la que tienen los niños en Fátima 7 años después en Portugal. El Papa dice: no sé si seré yo o uno de mis sucesores, pero vi a un Papa huyendo de una ciudad en ruinas sobre los cadáveres de muchos sacerdotes y ser finalmente sacrificado, ¿no? Asesinado. Entonces, el primero en decir esta profecía, que aún no se ha cumplido, fue el Papa San Pío X en el año 1909. Y digamos que falsamente el Vaticano trató en el año 2000, en junio del 2000, hacernos creer que esa profecía del Papa San Pío X y de los niños en Fátima fue el atentado que sufrió Juan Pablo II en 1981 en Plaza San Pedro, lo cual es totalmente falso. No tiene ninguna coincidencia, primero porque Juan Pablo II no salió huyendo de Roma, no estaba en ruinas la ciudad, no había cadáveres de sacerdotes, obispos religiosos laicos.
y finalmente no murió asesinado. Es decir, no hay absolutamente ninguna coincidencia del tercer secreto, la tercera parte del secreto de Fátima, con lo que el cardenal Angelo Sodano quiso hacernos creer en el año 2000, pero en absoluto. Esa tercera parte y una cuarta, que por cierto aún no se ha dado a conocer, todavía están por cumplirse en un futuro. Y comienza con la apostasía desde el vértice de la Iglesia y termina con la huida del Papa de Roma, tal como lo dice el Papa San Pío X. Ahora, hay un dato muy interesante y es el siguiente, si me permites releer esa tercera parte del secreto. ¿Por qué? Porque Lucía, que es la que escribe, dice que vimos dentro de una inmensa luz una escena como dentro de un espejo, un obispo vestido de blanco, del que tuvimos el presentimiento fuera el Papa, huyendo de una ciudad en ruinas, medio tembloroso y con paso vacilante, sobre los cadáveres de muchos sacerdotes y laicos. Fíjate lo que él dice, vimos a un obispo vestido de blanco. Esto es muy raro porque un obispo normalmente no viste de blanco. Y segundo, si era el Papa, ¿por qué no lo vieron claramente? Ahora, sigue esa revelación. Este persona dice que después vieron, llegando a una cima, postrado de rodillas a los pies de la cruz, el Santo Padre, el Papa, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon, etc. Aquí sí está hablando del Papa, del Santo Padre. Entonces, esa distinción que está haciendo Sor Lucía de esta revelación nos llevaría a preguntarnos si en realidad no son dos papas los que huyen de Roma, porque digamos que si en algún momento hay una invasión de esta guerra, por ejemplo, de Gog y Magog, de Rusia que invade Europa, que entra hasta el Vaticano, obviamente si hay dos papas, los dos tendrían que salir huyendo inmediatamente. Pero es muy curioso que en una se refiere a un obispo vestido de blanco y en otra se refiere al Papa. Entonces eso nos lleva a preguntarnos si realmente no son dos los que huyen de Roma. Alberto, vamos a hacer referencia a Ana Catalina Emmerich y es en 1820, la beata Ana Catalina Emmerich, religiosa agustina, tuvo una visión que narró así: vi una fuerte oposición entre dos papas y vi cuán funestas serán las consecuencias de la falsa iglesia. Vi que la iglesia de Pedro sería socavada por el plan de una secta. Cuando esté cerca el reino del anticristo, aparecerá una religión falsa que estará contra la unidad de Dios y de su iglesia. Esto causará el cisma más grande que se haya visto en el mundo. ¿Cree usted que esta visión de Ana Catalina, justo hace 200 años, corresponde a la situación actual de la iglesia? Porque vemos que está reinando bastante la apostasía y no podemos negar que no existe un cisma cuando se ve justamente en el mismo confesionario. Vamos a donde un sacerdote nos dice esto es pecado, esto no, y no estamos hablando el mismo idioma como lo decimos siempre. Sí, desde luego. Y el mismo cardenal Karol Wojtyla, si no recuerdo, en el año 74, en el Congreso Eucarístico Internacional, ahí dice, se aproxima, no sabía él que iba a ser papa, se aproxima la lucha final entre la iglesia y la antiiglesia. Entonces, esa lucha que él ya veía desatada entre una iglesia y una antiiglesia es la que cada día está más fuerte. Tenemos el otro testimonio bueno, hay muchos libros escritos por Ricardo de la Sierva, por Malachi Martin, por muchos historiadores que han estudiado la iglesia en los tiempos modernos, que nos hablan de una infiltración dentro de la iglesia. Está, por ejemplo, el libro de Historia de un antiapóstol 1025. Resulta que el que llevaba este maletín tiene un accidente en coche
muere y en el hospital, al abrir ese maletín para identificar quién era, habla de todo este plan para infiltrar a la iglesia desde los seminarios con jóvenes que se metían aparentemente para hacer la carrera sacerdotal y en realidad eran masones y eran agentes dobles de la KGB. Él es el número 1025 en haber sido infiltrado. Por eso el título del libro. Bueno, pues todos esos seminaristas, masones, comunistas que se infiltraron en la iglesia son los que hoy día son cardenales y obispos que están ocupando básicamente la curia en Roma. Por eso Ana Catalina Emmerich y otros más dicen que la apostasía vendrá del vértice de la iglesia, porque la tiene cooptada este grupo, esta masonería blanca, que básicamente es de jesuitas y de este grupo infiltrado de masonería eclesiástica, y cuya finalidad es destruir la fe desde allí, adaptando la doctrina al mundo. Por lo cual pues han engañado a muchos que sienten que finalmente llegaron los tiempos de entender al mundo, pero no se dan cuenta que están tirando a la basura todo lo que es el evangelio y la tradición y el magisterio auténtico de la iglesia. Han impuesto un nuevo magisterio ecologista, marxista y de otro tipo, pero que está apartado del evangelio. Es muy importante que nosotros como católicos conozcamos estos temas y no solamente que estos temas queden en nosotros, sino que también podamos transmitirlo a las demás personas. Por eso los invito una vez más a que se suscriban a este canal y que activen la campanita para de esta forma, cada vez que tengamos un tema relacionado con lo que estamos hablando, ustedes se van a enterar. Importantísimo que lo puedan compartir en sus redes, en lo que más puedan. Es la mejor ayuda que podemos hacer para estos días. Muchas veces las ayudas materiales duran poco, pero una ayuda espiritual y de conocimiento, esto dura para siempre. Así que los invitamos a hacer esta suscripción. Alberto, tengo otras 3 preguntitas más y ya no te quito más tiempo. Este tiene que ver con la profecía de los papas de San Malaquías y dice, en la profecía de los papas de San Malaquías, el Papa Benedicto XVI ocuparía el último lugar antes de la gran tribulación. ¿Qué papel juega entonces Francisco en esta profecía o acaso no lo tuvo en cuenta San Malaquías? ¿Qué pasó ahí? No, efectivamente, según la sucesión de papas del obispo irlandés San Malaquías, que hace de los 112 papas desde que él vivía en Roma, que por cierto la escribe en Roma, aunque él es irlandés, después muere en brazos de San Benito, al poco tiempo cumpliendo otra profecía que él mismo hizo. Esta profecía habla de todos los papas y les da un lema, y vemos cómo se ha ido cumpliendo, digamos, con Juan Pablo I, ese pastor et nauta. Después viene el sol del eclipse, que es el eclipse del sol, que es Juan Pablo II. Después viene la gloria del olivo, que es Benedicto XVI, y de ahí salta inmediatamente al último, que es Pedro Romano, del cual, además del lema, pone un párrafo grande en donde dice que Pedro Romano guiará a la iglesia durante una gran tribulación y después de la cual el juez justo regresará para juzgar a su pueblo. Por tanto, es el último de los papas, vaya, el último de la serie de papas romanos que viven en Roma. Se entiende que después de la parusía, el retorno de Cristo, cuando Él instaura en el mundo su reino de paz, de justicia, de amor, de santidad, el papado regresará nuevamente a Jerusalén, como fue al inicio. Y de ahí se inicia una serie nueva de papas que reinarán la iglesia durante el milenio del que habla San Juan. Entonces, en ese sentido, sí tenemos ahí este señalamiento de que nos está
llevando ya a ese momento, y que por alguna razón no menciona a ningún papa entre la Gloria del Olivo y entre Pedro Romano. Es decir, pasa del 111 al 112, y a Francisco no lo menciona en ningún momento San Malaquías, ¿no? No sabemos por qué, pero omite en esa serie de papas. Ok. La siguiente pregunta es, la Virgen de la Salet dice que cansado de tanta corrupción, Cristo mandará a sus ángeles para acabar con todos sus enemigos, luego de lo cual vendría un tiempo de paz de unos 25 años. Pero pasado ese tiempo, los hombres se corromperían otra vez y parece que entonces podría manifestarse el anticristo. Esto que dijo la Virgen en la Salet coincidiría con lo que también dijo en Fátima cuando anunció que luego del triunfo de su corazón inmaculado le será dado al mundo algún tiempo de paz. Si fuese Benedicto XVI el catejón, ¿qué pasó entonces con este tiempo de paz de 25 años que anunció la Virgen? Bueno, ese tiempo de paz es el que hemos estado viviendo hasta ahora. Hay otra referencia también de León XIII. Hay varias referencias en cuanto a este tiempo de paz en el cual no se ha dado aún la guerra. Incluso también cuando Cristo dice que si esos días no fuesen acortados, nadie sobreviviría, ni siquiera los elegidos. Cuando nos preguntamos, entonces, quiere decir que los 7 años de la gran tribulación puede ser menos de 7 años. No es así. Más bien debemos interpretar que se han acortado porque se han ido retrasando. Y estamos en la máxima cuenta de esa generación. Yo decía, o son 70 o son 80 años a lo más. Estamos llegando ya al año 80. Todo ese tiempo de paz es el que se ha ido retrasando antes de que comiencen los dolores de parto, que es la guerra, y la gran tribulación que viene después. Ese es el sentido, digamos, que la Salet y otras como Fátima también han estado dando. Alberto, si Benedicto XVI es el catejón, quiere decir entonces que cuando por X o Y motivo no tengamos la presencia de Benedicto XVI, podemos asumir que ya está gobernando entonces el anticristo. Exactamente, tú lo has dicho. Según San Pablo, si es Benedicto XVI el retenedor, el obstáculo, el catejón, en cuanto él sea eliminado, inmediatamente, dice San Pablo, se manifestará el impío. Inmediatamente. Entonces, es otro de los signos que tenemos también, aparte de lo que dice San Juan respecto a este personaje, que tenemos para saber que está ya próximo, ¿no? Pero repito, sin perder de vista que está próximo, pero también está próxima a la parucía, o sea, el triunfo de Cristo, el triunfo del bien sobre el mal, el triunfo de la santidad sobre el pecado, el triunfo más glorioso es el que se acerca. Digamos que precisamente porque existe la certeza del retorno de Cristo, es que el chamuco está dando patadas de ahogado, porque sabe que le queda poco tiempo, dice la Escritura, incluso lo retoma Juan Pablo II, sabe que le queda poco tiempo y por eso está actuando con grande furia. O sea que, como dice una persona muy querida para mí, no es para asustarnos, sino que lo mejor está por venir. Exactamente, no es para asustarnos, es porque lo mejor está por venir. Y tal como están las cosas, Cristo no puede volver. O sea, tenemos que preparar la humanidad, tenemos que hacer una iglesia fuerte, verdadera, sólida, para que entonces Él pueda ya venir a reinar entre nosotros. Lo mejor está por venir. La luz al final del túnel, este túnel oscuro en el que entra la humanidad, es una luz maravillosa y radiante que nos dice que viene todavía lo mejor por delante. Muy bien, Alberto, y bueno, ya para finalizar,
quisiéramos que nos aclararas un poco sobre la declaración que ha dado el Papa Benedicto XVI, y les voy a leer. Bueno, en estos días se dieron a conocer unas declaraciones del Papa que dice así: la sociedad moderna está en medio de la formulación de un credo anticristiano, y si uno se opone a él, es castigado por la sociedad con la excomunión. El miedo a este poder espiritual del anticristo es entonces más que natural. Ha dicho cosas muy importantes, pero finalmente yo creo que nos basemos como en este párrafo que ha dicho Benedicto XVI. ¿Qué interpretación le das a estas declaraciones, Alberto? Sí, bueno, se está refiriendo a lo que ya habíamos hablado, a esta ocupación que hay de la Iglesia por parte de esta masonería que es en el fondo anticristiana, aunque se vista igualmente de sotana y aunque aparentemente persiga bien el ecologismo y todas estas causas, pero en el fondo estamos viendo un anticristianismo, y es al que precisamente hay que resistir con la sana doctrina, con la oración. ¿Para qué? Pues para seguir los pasos que él nos trazó, todo el magisterio, hasta Juan Pablo II, hasta Benedicto XVI, y aunque él ya es el primero en ser perseguido, y también todos los cardenales, Robert Sarah, Schneider, todos los que se suman a él para defender la doctrina, todos estos estamos sufriendo una persecución que ya no es como las anteriores, que es de un enemigo externo a la Iglesia. Aquí el caballo de Troya usó esa estrategia, se infiltró y la persecución viene de adentro. Por eso muchos sacerdotes no hablan, porque tienen miedo de que su obispo les corte la cabeza. Muchos obispos no hablan porque tienen miedo de que Francisco les corte la cabeza. Entonces, hay una estructura de miedo, una tiranía de miedo que han impuesto, por la cual tendrá que ir el resto fiel en pequeños grupos, siguiendo la sana doctrina, la Eucaristía, repito, en catacumbas prácticamente, para seguirse celebrando antes de que sea suprimida la Eucaristía, y poder con este resto fiel preparar la resurrección de la Iglesia, de la que habla el catecismo y de la que Cristo mismo habla. Dice: al final de toda esta gran tribulación veréis al Hijo del Hombre venir sobre las nubes con gran poder y gloria. Eso es lo que nos queda, según mis cálculos, está en este artículo que acabo de subir. Nos quedan 8 años y medio para este gran acontecimiento histórico. Bien. Alberto, ¿dónde pueden las personas que siguen este programa encontrar tus documentos, tus libros? ¿Les puedes dar alguna dirección? Sí, gracias. La página es ultimostiempos.org, ultimostiempos.org, y también ahí hay una ventana con una tienda virtual en donde están mis libros que se pueden descargar fácilmente con cualquier tarjeta de débito o de crédito. Y, y tengo algunos videos en YouTube, buscándolos con mi nombre, pueden encontrarlos. Muy bien, Alberto, ¿algo más que quieras agregar referente a lo que hemos hablado? Pues nada más repetir que cada día que nos acercamos más a este triunfo es el que nos debe de llenar de optimismo, de esperanza y de una visión maravillosa de un cambio que se está dando, que es para bien. No hay mal que Dios permita que no venga para el bien, y San Agustín lo dice tratando de descifrar el misterio de la iniquidad, que le llevó casi 2 años de quebrarse la cabeza con esa pregunta: ¿por qué Dios permite el mal en el mundo? Y él llega a la conclusión: es más grande, muestra más su grandeza y su poder Dios sacando bien del mal que simplemente no permitiendo que el mal exista. O sea, porque desde luego Dios podría hacerlo, Dios podría evitar que el mal exista o acabar con él, pero San Agustín demuestra más su sabiduría y su grandeza sacando bien del mal, y eso es lo que Dios hace todos los días con nosotros.
estamos viendo ahora con la cuarentena, con la situación que estamos viviendo, creo que también han salido Así es. bastantes cosas. Tú dime, ¿cuántas cosas positivas has sacado de esta cuarentena? Bueno, primero yo creo que por lo menos me vas a decir 10. Yo pero he hecho un poco el ejercicio con mi familia, y a ver tú, y por lo menos 10 cosas que han sido buenas. Para mí la más grande es extrañar a Jesús Eucaristía. Así es, valorarlo. En todos los barrios, en cada 3 cuadras, una iglesia, y aún así pasábamos por el lado de él, y yo creo que muchas personas ni se daban la bendición, no sacaban 5 minutos. En este momento vemos cantidad de personas que dan lo que fuera por recibir la Santa Comunión. Entonces yo pienso que esto también nos va a ayudar a valorar más la Santa Misa, a dedicarnos a la adoración. Sí. Sí, bueno. Exactamente, incluso aquellos que teníamos la costumbre de ir a misa todos los días, pues uno dice, es que ya había yo caído en la rutina, ya había yo caído en esta, ¿no? En este modo de ser, de ir todos los días a misa, y sin embargo ahora que no la tengo, la estoy empezando a valorar más. Claro. Eso es una cosa muy buena, para que cuando venga la apreciemos más todavía. Así es. Bueno, Alberto, pues muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros en este programa No Tengas Miedo. Gracias por aceptar la invitación y gracias por ilustrarnos también. Al contrario, muchas gracias por la invitación y muchos saludos a todos desde México. Muchas gracias. Y a ustedes, queridos amigos que nos siguen, muchísimas gracias también por quedarse hasta el final del programa. Los invitamos una vez más a suscribirse y también a que nos apoyen con sus oraciones para que este canal pueda continuar. Ya sé que no tenemos la mejor imagen, la mejor visualización, ya sé que el sonido no es lo mejor, eso, bueno, no tienen necesidad de decirlo porque soy consciente de que no contamos con el mejor equipo técnico para poder hacer una transmisión muchísimo más eficaz técnicamente, pero por ahora conformémonos con tratar de escuchar el mensaje. Recuerdo a alguien sevillano que decía, él le hablaba a más de 500 personas y no utilizaba micrófono y todo el mundo le decía, no le escucho, no le escucho. Y él decía, voy a hablar más pasito, y efectivamente empezaba a hablar más pasito sin micrófono. Y cuando él decía, abran sus corazones y escuchen, traten de escuchar, todo el mundo escuchaba y sin necesidad de micrófono. O sea que les aceptamos sus sugerencias, pero ya sabemos que tenemos las fallas técnicas, así que ayúdenos con sus oraciones para que podamos mejorar. No olviden suscribirse, que Dios los bendiga, la Virgen los acompañe. Hasta pronto. Igualmente.